combate. Vamos a cantar el himno nacional, compañeros. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta asumir. Marchemos a nuestros respectivos batallones y allí esperen orden, compañeros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia del lugar del mundo donde estén viendo este programa. Este es un café con Daniel especial, dedicado a la histórica victoria de Playa Girón. Recordar un 16 de abril, una fecha tan importante en nuestra historia, y los sucesos que ocurrieron alrededor de esta fecha. 16 de abril fue el ascenso del capitán Camilo Cienfuegos al grado comandante, por una orden emitida por el comandante en jefe. Recordar que en ese momento el legendario guerrillero le escribe a Fidel: al recibir tan alto honor y responsabilidad, he jurado cumplir a cabalidad dicho cargo y trabajar hasta el límite de mis fuerzas por acelerar el triunfo de la revolución. Gracias por darme la oportunidad de servir más a esta dignísima causa por la que siempre estaré dispuesto a dar la vida. Gracias por darme la oportunidad de ser útil a nuestra sufrida patria. Más fácil me será dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza. El 15 de abril de 1961, aviones de guerra atacaron simultáneamente la base aérea de San Antonio de los Baños, la pista de Ciudad Libertad y el actual Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, lo que sería el preludio de los sucesos acaecidos 2 días después. La acción perseguía como objetivo, además de provocar miedo y confusión, destruir en tierra la escasa y anticuada Fuerza Aérea Cubana, para asegurar así la impunidad de otras incursiones enemigas. Ese día, bombarderos B-26 alzaron vuelo desde Puerto Cabeza, Happy Valley, en Nicaragua. Al aproximarse a Cuba tomaron 3 rumbos diferentes. La escuadrilla Puma, integrada por 3 aviones, atacó el aeródromo de Ciudad Libertad. Linda, con 3 bombarderos también, se dirigió a San Antonio de los Baños, y la formación Gorila atacaría el aeropuerto de Santiago de Cuba. Los aviones iban camuflados en el colmo de la cobardía, con las insignias de la Fuerza Aérea Cubana. Un 9º bombardero B-26 voló directamente de Nicaragua a Miami y daría la versión pública de deserción y rebeldía de los pilotos de la Fuerza Aérea Cubana, para dar la imagen supuesta de que había sido un autoataque, y este hombre que voló de Nicaragua a Miami dando la impresión de que había desertado de la Fuerza Aérea y que los pilotos cubanos estaban en rebeldía contra la revolución. De aquellos B-26, solo 5 pudieron regresar a Nicaragua. Uno fue derribado por las fuerzas revolucionarias, otro fue tocado por la artillería rebelde y se vio obligado a aterrizar en Cayo, mientras que un tercero tuvo que aterrizar de emergencia en la isla Gran Caimán. El ataque ocurrió de forma simultánea, minutos antes de las 6 de la mañana. La escuadra que atacó Ciudad Libertad encontró un fuego antiaéreo tan nutrido que algunos pilotos descargaron sus ametralladoras en áreas cercanas a la base, matando a 7 personas, entre ellas el miliciano Eduardo García Delgado, quien antes de morir escribió con su sangre el nombre de Fidel. Otros 53 vecinos de la zona fueron heridos. En el sepelio de las víctimas del
bombardeo del 15 de abril, Fidel proclamó: esta revolución socialista la defendemos con el valor con que ayer nuestros artilleros antiaéreos acribillaron a balazos a los agresores. En documentos desclasificados de la CIA se señala, en informes de ellos, que los pilotos indicaron que el 50% de la Fuerza Aérea había quedado destruida en Ciudad Libertad, un 75% y un 80% en San Antonio de los Baños. Y la destrucción en Santiago de Cuba incluyó 2 B-26, un DC-3, un Lodestar y un T-33 o Sea Fury. O sea que prácticamente nos habían dejado, según ellos creían, sin fuerza aérea. La gran sorpresa fue cómo, cuando comenzó la batalla, el 17, la fuerza aérea salió a enfrentar nuestra fuerza aérea con aviones viejos, con aviones en mal estado, haciendo proezas los mecánicos, haciendo proezas los técnicos que atendían aquellos aviones y haciendo proezas a los pilotos. Le plantaron cara a la aviación enemiga y le causaron un poco daño. Ahora yo quería recordar, porque me parece sumamente importante, un fragmento de ese discurso ejemplar de Fidel, histórico de Fidel, que marcó un hito indiscutible en la historia de nuestro país. Ese diálogo que Fidel acostumbraba a tener con las masas, ese diálogo que Fidel establecía con el pueblo, porque no eran discursos que él daba, no era el discurso de un político, era un diálogo que él mantenía desde el estrado con el pueblo convocado. Y Fidel le preguntaba a ese pueblo ese día: ¿quiénes tienen las armas? Y el pueblo respondía: ¿acaso las armas las tienen mercenarios? Preguntaba. ¿Acaso las armas las tienen millonarios? Y la gente exclamaba: no. Y Fidel continuaba: porque mercenarios y millonarios son la misma cosa. ¿Acaso las armas las tienen los hijos de los ricos? ¿Acaso las armas las tienen los mayorales? ¿Quién tiene las armas? Y el pueblo exclamaba: el pueblo. ¿Qué manos son las que levantan esas armas? Las del pueblo. ¿Son manos de señoritos? ¿Son manos de explotadores? ¿Qué manos son esas que levantan esas armas? Las del pueblo, contestaban los convocados, convocaba aquel mar de pueblo. No son manos obreras, continuaba preguntando Fidel, no son manos campesinas, no son manos endurecidas por el trabajo, no son manos creadoras, no son manos humildes del pueblo. ¿Y cuál es la mayoría del pueblo? ¿Los millonarios o los obreros? ¿Los explotadores o los explotados? ¿Los privilegiados o los humildes? ¿Las tienen los humildes?, preguntaba de nuevo Fidel. Sí, respondía el pueblo. ¿Son minoría los privilegiados? Sí, respondía el pueblo. ¿Son mayoría los humildes? Sí, respondía el pueblo. ¿Es democrática una revolución en que los humildes tienen las armas? Sí, respondía el pueblo. Y añadía: compañeros, obreros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida. Compañeros, obreros y campesinos de la patria, el ataque de ayer fue el preludio de la agresión de los mercenarios. El ataque de ayer, que costó 7 vidas heroicas, tuvo el propósito de destruir nuestros aviones en tierra, mas fracasaron. Solo destruyeron 2 aviones y el grueso de los aviones enemigos fue averiado o abatido. Aquí, frente a la tumba de los compañeros caídos, aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros e hijos humildes, reafirmamos nuestra decisión de que, al igual que ellos pusieron sus pechos a las balas, al igual que ellos dieron su vida, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta la última gota de sangre. Así se proclamó aquel día el carácter socialista de nuestra revolución. Ahora, yo quería recordar también, porque es importante, el papel de la juventud cubana en esa gran batalla. Parece importantísimo que recordemos el papel que jugó la juventud, que jugaron nuestros jóvenes en esta épica batalla. Ofrendaron su vida generosa por la patria más de 150 ciudadanos cubanos y un ciudadano nicaragüense, el piloto Carlos Ulloa Araújo. Ahora vamos a ver la composición de esos jóvenes. Vamos a ver la edad de esos jóvenes.
Le cayeron heroicamente 32 obreros agrícolas, 29 empleados de tintorerías, periódicos, almacenes de comercio, comunicaciones, de hoteles, del sector textil, y otros 17 obreros azucareros, constructores, ferroviarios, y otros 7 estudiantes, 4 zapateros, 5 mecánicos, 3 carpinteros, 3 dependientes, 3 jornaleros, 4 desocupados, un albañil y un ayudante de albañil, 2 choferes y 2 conductores de ómnibus, un minero, 2 panaderos, un tractorista, un cocinero, un marinero, el dueño de un bar, un trabajador de un puerto, un vendedor, 2 trabajadores gastronómicos, un barbero, un pintor, un jardinero, un viajante de víveres, un campesino, un tapicero, un sanitario, un mensajero, el administrador de una cooperativa, un oficinista, un guardia jurado, 3 pilotos de la Fuerza Aérea, oficiales, suboficiales, artilleros, soldados. La edad de los combatientes caídos demuestra la gallardía de los jóvenes. Dieron su vida un joven de 14 años, uno de 15, 4 de 16, 3 de 17, 3 de 18, 9 de 19, 12 de 20, 14 de 21, 8 de 22, 7 de 23, 10 de 24, 10 de 25 años. Entre los 26 y 40 años cayeron 53 combatientes. Entre 41 y 59, 11. Solo de 25 años hacia abajo cayeron 82 jóvenes, 82 de los 150. La misma y simbólica cifra de los expedicionarios del Yate Granma. Cosas de la historia. Más del 53% de los héroes caídos en los combates de Playa Girón tenía 25 o menos años de edad. Para quienes integraban las filas de los mercenarios, en su mayoría eran los latifundistas y los hijos de latifundistas, cazatenientes, esbirros de la tiranía, antiguos políticos, lumpen, exoficiales, soldados del ejército batistiano, burgueses, traidores al ejército rebelde. Era la creminata que integraba esta fuerza mercenaria, que fue derrotada en 72 horas, en menos de 72 horas. Pensaban encontrar el 17 de abril, cuando desembarcaron, un pueblo inerme, un pueblo confundido, un pueblo que le iba a abrir las puertas. Las fantasías alrededor del desembarco fueron tremendas, que si iban a llegar la gente lo iba a recibir con aplausos y que eso iba a ser un desfile. Iban a entrar por Girón, llegar a la carretera, enderezar hacia La Habana, e ir marchando. Llevaban hasta sus trajes para desfilar, sus uniformes para desfilar en la capital, donde iban a ser recibidos con vítores. La primera respuesta, que debieron haberla tenido en cuenta, fue la respuesta de nuestros artilleros antiaéreos en los aeropuertos. La segunda fue el día de desembarco. Cuentan que llegaron a la costa, el primer comando que llega a la costa a desembarcar, tropieza con una patrulla, una guardia de milicianos, y los convocan a rendirse. Le dicen: somos el Ejército de Liberación, venimos a liberarlo del comunismo, etcétera, etcétera. Y la respuesta de aquellos milicianos fue: patria o muerte. Y comenzaron a disparar, a abrir fuego sobre el enemigo. Y así fue toda la batalla. Fue una batalla heroica, donde se sumaron los obreros, los campesinos, el pueblo entero, en este combate, donde se frustró la operación Pluto, la operación planificada por la CIA, planificada por el gobierno de Estados Unidos, que quería repetir aquí algo similar a lo que había hecho contra el gobierno de Jacobo Arbenz hace unos años atrás, y que le va a salir, por supuesto, bien cara, porque los cubanos estábamos dispuestos, habíamos ido a combatir por esa revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, donde Fidel había declarado ya su carácter socialista. Había muchos quizás que no entendían el significado de la palabra después de tantos años de diatribas y tantos años de ataques y tantos años de calumnia contra el socialismo. Pero recordaba, viendo estas imágenes que estaba revisando esta mañana de aquellos épicos días, aquello de: si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. O sea, la gente no podía no saber qué cosa era el comunismo, podía no tener ninguna claridad de qué cosa era el socialismo, pero si Fidel decía que la revolución era socialista,
Si Fidel era declaradamente comunista, pues la gente confiaba en Fidel, y la gente confiaba en su dirección, y la gente confiaba, tenía todo el honor, tenía todo el prestigio del mundo para convocar a la gente a defender la patria. Y eso fue lo que pasó en esos días heroicos. No quería dejar pasar la fecha, así que aunque sea dedicarle un homenaje a los caídos, a los que dieron su sangre y dieron su vida en esa épica contienda, a los cubanos todos que resistieron ese día, 15 de abril en adelante, porque podemos empezar a contarlo de los ataques a los aeropuertos y todo lo que aconteció, y hasta la épica victoria del 19. Recordar aquella fecha histórica. Yo no había nacido todavía, imagínense ustedes. O sea, fue en abril y yo nací en mayo, o sea, nací un mes después de la victoria de Playa Girón. Así que no me queda otra, señores, que terminar, porque ustedes saben que estoy convaleciente y no quiero excederme tampoco en los minutos. No quiero hacer disparates, pero no podía dejar pasar por esta fecha. Un gran abrazo. Este ha sido un café con Daniel desde La Habana, Cuba, territorio libre en América. Nos vemos. Compañeros obreros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y por esta revolución de los humildes y por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida. Obreros y campesinos, hombres y mujeres humildes de la patria, juran defender hasta la última gota de sangre esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. El canto de la patria es nuestro canto.